Saludos y buenas tardes, gentes. Bienvenidos nuevamente a otro programa del Barcito FM. Gracias por estar con nosotros y ahora nos acompaña así en diminutivo y en un concepto cortísimo, Illich. Ahora está metido como analista y además como una voz, digamos una vocería emergente, nueva, con una postura de gobernabilidad democrática, pero sobre todo de izquierda. Bienvenido, Illich. Gracias por acompañarnos en el Barcito FM. Hombre, gracias, Franklin. Gustazo, maestro. Gracias por invitarme, gracias por el espacio, pues, y a ver de qué hablamos en este barcito. Así que estamos... No, Barcito, la idea es como vas al barcito, que una vez has ido, y entonces la idea es platicar, conversar un poco. Lo que tratamos es de compartir con nuestra audiencia opiniones distintas, sí, diferentes, que no están, digamos, en medios tradicionales o masivos, pero que tienen espacio, digamos, para audiencias en nuestras redes sociales. Y la verdad es que en el país se requiere mucho de eso, sobre todo en una coyuntura tan disruptiva, por decirlo así, que está pasando el país, ¿verdad? Sí. Y Illich, contame, ¿por qué el nombre Illich? ¿De dónde viene? No, hombre, yo le digo a toda la gente que mi papá ¿Te marcó? Me marcó, ya no tenía salida. Entonces, yo me llamo Carlos Vladimir. Entonces, ya después cuando iba creciendo, recuerdo, yo le decía que ¿por qué Carlos? Entonces me decía Carlos por Carlos Marx, me decía, y Vladimir por Lenin. Ajá. Entonces, yo crecí en Nicaragua. Y en Nicaragua pues crecí con la revolución sandinista y ahí me terminaron de fregar, ¿verdad? Así que el Illich por Lenin, ¿verdad? Que en realidad el verdadero nombre de Lenin es Vladimir Illich Ulyanov. Entonces por eso es que hemos tratado a través del estudio ahí seguirlo, pero hemos quedado con ese bonito nombre. Un nombre con un gran compromiso. Sí, no, pues, claro. En realidad uno lo lee y hay muchas cosas que todavía siguen siendo vigentes de lo que lees. Por supuesto, marcó una historia, unos dicen una de las mentes más brillantes, por eso es que todavía atesoran embalsamados. Sí, en realidad son teorías que no han pasado, digamos, por alto. Están bien marcadas todavía. Es que con Lenin lo que sucedió es que él le dio un desarrollo y una interpretación en la práctica al marxismo, y eso ha perdurado con el tiempo. Fidel Castro es uno de sus más lúcidos seguidores, discípulos, y la práctica que él hizo del marxismo es la que ha hecho que también perdure ese pensamiento de Lenin, ¿verdad? Pero hay que seguir evolucionándolo, ¿verdad? Porque los tiempos cambian, las generaciones cambian y nada es estático, y creo que así como en este espacio que está dedicado a las redes, también hay que adaptarnos y ver de qué manera adaptamos algunas ideas que son fundamentales, que no cambian, que no mutan, pero que es necesario que se vayan actualizando con el paso de los tiempos. Y la teoría en realidad te permite hacer una reflexión sobre el comportamiento social en determinados momentos, claro, pero con la revolución tecnológica, digital y todo lo que tenemos ahora, el que no remoje un poco ese análisis y esa discusión, creo que encuentra muy poco espacio donde moverse, ¿no? No, es cierto. Mira, hay cosas que son fundamentales. Por ejemplo, para comunicarnos, antes utilizaban mucho el lápiz y el papel, ¿verdad? Y hoy, y hay que seguir usando, ¿verdad? De una manera formal. Pero hoy, quien no se adapte a estos aparatitos para comunicarme yo, es decir, para coordinar esta reunión contigo aquí en el Barcito, por aquí nos comunicamos, no esperaste que te llegara un telegrama, un fax mío. Entonces, esas son las cosas que hay que irnos acomodando, ¿verdad? Porque la historia, eso también nos va enseñando, ¿verdad? ¿Te marcó tu papá entonces? Me marcó, así que... Y un poco, digamos, así que... o sea, ¿cuál es el entorno que tú tienes, la referencia que tienes de tu papá? Un poco para después pasar a... Lo que pasa es que... ahora. Sí, lo que pasa es que para mí es fundamental, es decir, a mí sí, cuando lo digo que me marcó es una verdad, no es una broma, en el sentido que mi papá es... mi papá es el cabeza de una de estas miles de familias que se vieron afectadas por el conflicto armado del país, ¿verdad? En la década de los 80. Entonces, debido a eso, mi papá migra hacia Nicaragua, ¿no? En una condición como asilo político allá en Nicaragua, y pues yo... Protegiendo la vida de su familia. La vida de su familia, ¿verdad? Sí, sobre entonces, todo. Somos nosotros 3 hijos y mi madre, entonces yo a veces cuando
platico con otra gente mayor, me dicen, pero es que vos no viviste en la guerra. Entonces yo le digo, no, a ver, mi edad no es licencia para desconocer lo que pasó, porque para eso uno lee, investiga, pero también le digo yo directamente, yo soy afectado por la guerra, porque yo crecí en otro país. Sí, vos tuviste que emigrar por la guerra, Correcto, por ejemplo. entonces soy afectado. A mí nadie me va a contar porque yo viví en otro país debido a la guerra, debido a la revolución que también mi papá vivía. Entonces, eso es lo que a mí me generó crecer en una sociedad que para mí también fue modelo en aquel entonces, porque crecimos en una sociedad que venía de conquistar la revolución en el 79, entonces conocer ese estilo de vida, esas condiciones sociales, esa cultura por los valores de solidaridad, de amistad, de empatía con tu vecino, ¿no? Con tu amigo. Entonces es distinto, pero es algo que, quieras o no, algún día nosotros deberíamos de aspirar, porque yo también lo he leído de grandes pensadores, y es que esta sociedad no puede vivir toda la vida como vivimos, en guerra, en conflicto, en polarización. O sea, tenemos que aprender a vivir como familia, y eso se va a lograr bajo un sistema, ¿no? Y es el sistema que nosotros andamos persiguiendo, ¿no? Y no es el que estamos viviendo, sino que es algo diferente, en el que realmente pueda prevalecer esos valores de los que hemos hablado, la solidaridad, ¿ya? La amistad entre Franklin y Illich. O sea, yo no puedo estar en competencia siempre contigo. Hay un momento en que necesito tu mano, vos necesitas la mía. Es decir, debemos de cultivar otra sociedad para que salgamos adelante. Es difícil seguir viviendo en estas sociedades y pretender estar en paz. No se puede. Tú eres una generación, digamos, emergente, ¿verdad? Pero ¿te sientes de izquierda más por influencia de tus papás o porque en realidad has logrado intrínsecamente conectarte a una visión? ¿Qué es lo que te lleva a marcarte como un joven de izquierda, digamos? No, definitivamente yo creo que es el juego de esas dos. De ambos. De ambos, es un juego. Y así debe de ser, es decir. Sí, el entorno lo marca uno. Por supuesto, y los padres, y de hecho le agradezco a mi padre, porque ese es el deber de los padres. Tratar yo lo digo sin ningún temor, de inducirlo, de guiarlo, de protegerlo en lo que se cree, ¿no? Y por supuesto, cuando uno alcanza la madurez mental, espiritual y de conocimiento, tú vas decidiendo si en realidad vas bien o no. Entonces, en mi caso creo que funcionó tal cual debe de ser. Recibí la influencia de mi padre, de mi familia, de mi entorno, de mi sociedad, de mi escuela, de mi comunidad. Es decir, yo crecí en una escuela pública sandinista, entonces los valores que se inculcaban ahí eran sandinistas. Entonces, mi padre, un militante de izquierda de toda la vida aquí en El Salvador. Y cuando yo fui creciendo, a medida que iba estudiando, iba conociendo, pues me di cuenta que estaba en el camino correcto. Entonces, sin duda, tengo los mejores cimientos de mi ideología, de mi postura de pensamiento, y creo que eso es lo importante, pues que uno tenga la convicción de creer en lo que puedas creer, pero de creer, de tener la convicción y luchar por cumplir esos ideales. Entonces, en ese ambiente es que yo fui creciendo, y así se me fue desarrollando el pensamiento de izquierda, ¿no? Revolucionario. Y, por ejemplo, a esta altura, hablando de ese proceso, sí, por influencia, por conocimiento, por experiencia, por el entorno, ¿en qué crees? Hoy como una generación emergente de izquierda y un entorno en el que estamos. Sí. ¿Qué es en lo que crees? Claro. ¿Y cómo tratas de representar eso? Mira, es complicado porque... Sí, es complicado porque pero uno cree en algo. Pues, o sea, claro, uno cree en algo, pero lo que te quiero decir es que yo creo en algo que para mí es la base, pero en estos momentos no podemos aspirar a eso. Entonces yo sí creo que nosotros debemos de ir paso a paso. Por ejemplo, yo lo primero que creo es que esta sociedad debe de cambiar su pensamiento. Es decir, no podemos vivir polarizados toda la vida. Y por eso es que como una generación distinta a la que estamos acostumbrados a conocer de izquierda en el país, de aquellos hombres y mujeres que estuvieron involucrados en la guerra civil, que hoy ya son mayores, algunos muy mayores, que posiblemente hoy ya no tienen la incidencia que tenían antes, y que hoy esta generación que a mí me acompaña también, porque hay otros amigos y amigas que están involucrados en esto, yo creo que a lo que debemos de aspirar es ir paso a paso, ¿no?
Y para mí el primer paso es empezar a transformar nuestra cultura, ¿no? Una cultura más progresista, la necesitamos, una cultura, por ejemplo, para mí la sensibilidad que debemos de tener con los temas de medio ambiente, para mí es fundamental. Se nos están olvidando esos temas y son cosas que los podemos, es decir, que podemos ser, digamos, agentes de cambio inmediatamente, ¿no? En la cultura, dentro de tu casa. Cuando vos vas a la ferretería, cuando vos vas al súper, decís, no, ya no me dé bolsa, vos puedes hacerlo inmediatamente hoy. Y vas generando, ¿ya? Y tú le vas pasando este ejemplo a tus hijos o a tu vecino, a un amigo, y ahí vamos empezando, ¿no? Entonces, el respeto, es decir, yo escuché una vez a un compañero que me pareció uno de los discursos más revolucionarios que escuché. Y porque estábamos en una reunión y todos diciendo que teníamos que ser marxistas, comunistas y no sé qué. Pero él dijo, pidió la palabra, fíjate, y dijo, el primer ejemplo que nosotros debemos dar es en la casa y en la comunidad. Respetemos a nuestra esposa, a nuestra pareja. Estemos presentes con nuestros hijos. Ayudémosle al vecino, si se le pinchó la llanta, ayudémosle a reparar. Esa es la conducta de un verdadero revolucionario, un verdadero comunista, un verdadero hombre o mujer de izquierda. Entonces, me parece que ahí nos debemos de empezar, en el ejemplo, en cosas pequeñas, para después, poco a poco, pues ir profundizando cosas que deberían de profundizar. Pero te lo digo, debemos de empezar en tu casa y en tu comunidad, con cosas pequeñas, con acciones. Entonces, en eso es lo que creo, que debemos de hacer esos pequeños cambios que están al alcance, porque como vamos a aspirar ahorita a una sociedad progresista, revolucionaria, de izquierda, en estos momentos, como lo dicen los libros, ¿no? No podemos, debemos de empezar poco a poco. Y yo creo que la generación, las nuevas generaciones o los amigos y amigas contemporáneos a mí, pues ese creo que debería ser el pensamiento, ¿no? Poco a poco ir avanzando. Aquí, como en el país, digamos, tenemos una realidad bien reciente que fue el conflicto armado y muchos, digamos, se limitan o cierran la concepción de alguien de izquierda como que ha sido guerrillero o va a ser guerrillero. O sea, que la concepción es tan limitada que fuiste guerrillero o estuviste en una guerra. Sí, es básicamente eso, ¿eh? Correcto. Entonces, dos cosas. Primero, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo explicas ser de izquierda? O sea, ¿cómo se come? ¿Cómo se consume eso? ¿Cómo lo debe entender la gente? Y luego lo segundo, ¿cuál es tu interpretación del conflicto armado? Porque no estuviste, yo tampoco participé en el conflicto armado, pero tengo una lectura y también eso te marca y te ayuda a evolucionar y a interpretar de diferente manera la realidad. Entonces, esos dos elementos, es decir, ¿cuál es tu lectura del conflicto y de la guerra? Y cuál es la manera en que vos crees que debe interpretarse ser de izquierda, o sea, ¿cómo se consume? Porque no es difícil que alguien te diga, o creo que es también limitado decir, ser de izquierda es ser comunista, ser de izquierda es ser marxista, ser de izquierda, o sea, ¿cómo debe consumirse? Son conceptos ¿Qué es ser de izquierda? Sí, son conceptos muy distintos, es decir, a veces un término abarca otro, pero uno no abarca otro. Yo te puedo decir, digamos, el sector progresista de este país no necesariamente es revolucionario, es progresista. Y también algunos revolucionarios no son comunistas, y es normal porque son conceptos muy distintos. Son etapas, son niveles, y está bien. Pero como te decía en un inicio, a mí me parece que debemos de empezar, como me enseñaron a mí, de lo sencillo a lo complejo. Sí. Así nos debemos de mover, ¿no? Entonces, cuando tú me dices cómo se come el ser de izquierda, lo repito, yo creo que lo fundamental es, y lo digo así, que tú mentalmente, espiritualmente, incluso debes de estar formado por valores y convicciones. Para mí eso sí es fundamental. Si crees en algo, mantenete ahí. Y eso es lo que en lo personal eso trato de hacer. Si yo creo en algo, me debo de mantener ahí, cueste lo que cueste, porque si no, se pierde la condición, me parece a mí, de un ser humano que aspira a una sociedad distinta, ¿no? Que aspira a una sociedad de cambio. Pues entonces, lo que eso va a revelar es que tú en realidad no tenías muy bien fundamentado el concepto de un hombre, un ser humano de izquierda, que es importante para esta sociedad. Yo lo dije en una discusión hace un par de días, porque a algunos
ya han augurado a la izquierda el fracaso, que ya no tienen relevancia. Eso es un dicho que viene de décadas, porque la izquierda no es El Salvador, hay izquierda en todo el mundo. Correcto, pero en la situación interna, en la situación particular que estamos viviendo aquí en El Salvador, cobra mayor relevancia ese discurso, ¿no? Porque lo asocian al partido político FMLN, a que la izquierda ya no va a tener... Sí, como que llegó a su ocaso. Correcto, que hay un ocaso y que muy difícilmente volverá a ver el alba, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo le digo, entonces en la discusión yo decía, mientras hayan banderas de justicia, de igualdad, ¿ya? Y de derechos para la humanidad, la izquierda es vigente, o sea, es sencillo, la izquierda hoy más que nunca, hoy tenemos 17 de mayo, ¿verdad? Uh-huh. 2022, hoy más que nunca los ideales de izquierda están vigentes, porque estamos viviendo injusticia, desigualdades y respeto a los derechos humanos, que no se necesita nada más para decir que los ideales y los valores de izquierda están vigentes, es decir, esas banderas de libertad nuestra que siempre a lo largo de la historia se ha defendido bajo la sombra de la izquierda, hoy están vigentes, entonces por eso hay que seguir luchando. ¿Cómo se vive? Pues bueno, se vive en la conducta, Franklin, te lo repito, en la conducta, y en la casa, en el trabajo, en la comunidad, de huevo con los amigos en el bar y así. Hay una frase que busqué en tu biografía, creo que está en Facebook o en Twitter, no me acuerdo, pero dice, es urgente, y digo porque básicamente estamos hablando de eso, o sea, un poco, sí. Dice, es urgente que la ética y la coherencia sean escuchadas. Dice. Esa es una frase que tienes tú en tu biografía, sí. Y que creo que un poco conecta con esto. Claro. ¿Vos crees que el tema de la ética y la coherencia están guardadas ahorita en el congelador y la gente funciona por otra forma? Yo sí creo de que los que representaban a la izquierda en la historia reciente, yo sí creo que guardaron la ética y la coherencia y la dejaron a un lado y se entretuvieron con temas banales, ¿no? Y dejaron lo fundamental guardado. Entonces por eso es que yo uso esa frase, que la ética, es tiempo de que escuchemos la ética y la coherencia, porque a mí recuerdo una frase de Fidel Castro. Decía que una vez lo entrevistaron uh-huh. en un avión, cuando en una reunión que iba a tener de las Naciones Unidas, iba a aterrizar en Nueva York, y le decían que si andaba chaleco por su seguridad. Le dicen, no, y se descubre la camisa y le dicen, no, yo tengo un chaleco moral, y se la abre y no tenía ningún chaleco, iba sin ninguna protección. Yo tengo un chaleco moral, dijo. Uh-huh. Entonces los hombres y mujeres de izquierda, eso es lo que debemos de tener, un chaleco moral, la ética, la coherencia, todos esos valores de respeto, la honestidad, la verdad, los debemos de mantener. Y es que eso es lo que la gente espera de un hombre de izquierda y de una mujer, que sea distinto, porque estamos cansados, ya sabemos cómo funciona la gente de derecha, ya sabemos cómo funciona la gente conservadora. Nosotros tenemos que ser diferentes, debemos de manejar esos valores, lo que te decía yo, esas convicciones deben de ser inmutables, firmes, porque es lo que necesita la sociedad, o sea, mantener. No hay nada mejor, Franklin, que te sentes a platicar con alguien, no lo digo por mí, sino que incluso con otras experiencias que vos puedas tener, y vos sintás que te transmitan eso, ¿no? Ese tipo habla la verdad, cumple lo que dice, llega a la hora que dice, no falla, no miente, se disculpa, está siempre atento, dispuesto. Entonces dice, esos son ingredientes de una generación que está llamada a cambiar la realidad de este país. ¿Vos crees que eso no está pasando ya? O en el reciente, digamos, en el pasado reciente, ¿te sentís un poco, no sé, decepcionado, frustrado o algo? O más bien llamado a tratar de dar un giro en esa interpretación que tú haces, pues, sí. Que puede ser que haya otra, ¿verdad? No, por supuesto que sí, es decir, yo también, como cualquier otro, tengo mis referentes, ¿no? Y a veces en la gente que uno puede confiar, uno se va a dar cuenta que van cometiendo errores también, ¿no? Pero yo creo que no, es válido, es decir, yo me siento animadísimo de tratar de vivir una vida diferente en ese sentido, porque es así. Mira, yo lo relato mucho, a mí me sucedía antes, yo recuerdo en momentos de colegio,
no sé si a vos te pasaba, cuando vos te reunías con alguien, vos decías, y cuando lo veías diferente, lo veías callado, lo veías con un comportamiento, mira, sí, claro que no se metía con nadie. Ajá, estaba decía, ya. ¿verdad? Este es evangélico, le decía uno, o a saber qué tiene. Ajá. Pero era porque rompía, ¿no? El esquema. Sí, estábamos acostumbrados a ver al que hacía bulla, que hacía relajo y todo lo demás. Sí. Entonces, nosotros afuera debemos de dar esa impresión de ser diferentes, y no está pasado de moda. Me comprometo a decirlo, no está pasado de moda. Bueno, de hecho, esa fue la esperanza que tuvo el pueblo salvadoreño hace 3 años. Cuando en la última elección presidencial. Cuando votaron a Nayib por Bukele, sí. Porque él generó una expectativa de cambio disruptivo, retó y desafió a la corrupción que estaba instituida, y esa es una cosa real. Y prometió ser diferente, y hablaba diferente, y se movía diferente, y una gran empatía con los jóvenes, y se ponía la gorra por atrás, y a todos eso les cautivaba, ¿no? Entonces, lastimosamente, estamos viendo que no ha cumplido lo que había prometido. Sí. Las expectativas que la gente tenía no se cumplieron, pero esa expectativa que él generó es la que debemos de generar los hombres y mujeres de izquierda. Ahora, quiero hacer una aclaración, pero con la gran enorme diferencia de cumplir, ¿no? Es decir, de en la práctica llevarlo a que esto sea un hecho, porque no podemos ser solamente discursos, debemos de predicar con el ejemplo, sin duda alguna. Hay que decirlo porque en la historia de la izquierda han pasado varias figuras como Bukele, y en el caso del Frente, pues, sí, han pasado varias figuras que se visten de izquierda, sí, hablan de izquierda, caminan de izquierda, se peinan como izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero, no sé, a 3 años ya de prueba y error, ¿va? Claro. ¿Vos crees que en realidad, qué fue Bukele? Porque Bukele fue digamos, no sé, una pieza, digamos, que sale de la izquierda y del FMLN. Sí, claro. No, yo creo que sobre una serie de tesis, pues, que el papá era un hombre de izquierda, cercano a, etcétera. Sí. Pero a esta altura, ¿cómo lo ves? O sea, vos que has hablado de coherencia, de ética, de... Mira, no hay que tener complejos, y yo siempre lo digo, es decir... No, sin complejos, o sea... No, me refiero a que el Nayib Bukele, un personaje, salió de la izquierda, es decir, el FMLN, el partido político FMLN, fue quien lo puso a competir en Nuevo Cuscatlán, y ahí se ganó, y de ahí ganábamos en San Salvador, y todo parecía bonito, ¿no? Cuando él ganaba y estaba dentro del partido. Casi nadie decía nada. Sí. Aunque hay que reconocer que algunos compañeros siempre le tuvieron desconfianza, y hay que reconocerlo. Algunos otros estaban entusiasmados, ¿no? Natural, pues la gran mayoría estaba entusiasmada con él, natural, porque lo que tú dices, hablaba como izquierda y era diferente, y era moderno, era joven, entonces había una gran empatía, ¿no? Y hay que aceptarlo, pero la práctica ha sido otra, ¿no? Es decir, sobre todo en su función en el Ejecutivo, cuando ya ha sido presidente. Yo tampoco tengo ningún complejo en poder detallar las cosas que a él lo hacen diferente. Yo una vez dije, está bien Nayib Bukele afuera, o sea, eso lo que está haciendo demuestra que nunca debió haber estado dentro del FMLN por su conducta, ¿no? Por su manera de gobernar, por esa ambición de poder y de sustituir la voluntad popular y la democracia por los caprichos que hoy está quizás él sanando. Yo no sé qué raíces puedan tener sus actitudes, pero él está llenando hoy un vacío que quizás él tenía con este ego, con este poder que tiene, porque hoy él seguramente levanta el teléfono y tiene a todo el país, incluido a la oligarquía, al aro más alto de la oligarquía, lo tiene, claro, por intereses de negocios, pero lo tiene ahí a la disposición. Entonces, sus hechos demostraron que su conducta no era de izquierda, ¿no? Sino que era un joven burgués, y que con poder lo que ha hecho es intentar entrar, como lo decía también un amigo, entrar en la zona esa de la oligarquía, que nunca lo va a hacer, pero un burgués que está ahora dominando las decisiones políticas, económicas y sociales de este país. Así que
no hay que tener complejo en reconocer que salió el FMLN y que fue expulsado y que para mí, en lo personal, hoy comprueba el por qué él lo expulsaron. O sea, su conducta no corresponde a un militante de izquierda, definitivamente. Entonces, ¿y ahí quién fue, digamos? El FMLN trató de jugar y aprovechar la figura, claro, digamos, claro, atractiva de Bukele, claro, o Bukele trató de aprovechar el marco, digamos, de espacio político que tenía el partido. No. ¿Quién jugó con quién o cómo lo vemos esto? No, yo pues a esta altura la gente todavía se sigue preguntando. Sí, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? No, yo creo que también el FMLN, hay que decirlo, y la dirección del FMLN en ese entonces también cometió los errores por los que estamos pagando hoy también, ¿verdad? Y esas decisiones electoreras, es decir, por ambición de solamente ganar elecciones, nos hizo hacer análisis políticos superficiales, creemos. Muy pragmáticos. Es decir, prefiero ganar una alcaldía, no me importa con quién, pero ganémosla. Entonces, esos son errores y que los estamos pagando muy caros, muy caros. Entonces, abusamos de esa opción que permitía la ley, que vos si veías a alguien que era interesante para una ciudad, pues venías y lo fichabas y ya lo ponías como candidato, aunque él no comparta contigo tus ideales, ni siquiera un programa de gobierno, ni siquiera, mucho menos una carta de valores, mucho menos nada, ¿no? Entonces, tú, por el FMLN, con la intención de solo acumular más poder formal, cometió esos errores. Los hemos pagado y los estamos pagando. Entonces, esta nueva generación, y que yo también sin complejos digo, y yo me siento muy orgulloso de militar en el FMLN, pero esta generación hoy está pagando esas consecuencias y debemos asumirlas también con responsabilidad y empezar a vivir estos momentos, ¿no? Tratar de salir de esta turbulencia en la que estamos para ir construyendo nuevos momentos para la izquierda, porque se tienen que construir y porque van a venir nuevos y mejores momentos y tenemos que estar preparados, ¿ya? ¿Tú qué dices de esa frase de que el frente ya murió? Sí, no. Digo porque estamos hablando de que yo creo que el ciclo del frente anterior, desde mi perspectiva, yo también soy una persona de izquierda, cercanísima al frente, pero yo creo que los ciclos mueren y ese ciclo del FMLN ya murió. Claro. Y creo que es bueno, o sea, de hecho en algunas veces le he llamado la etapa de los comandantes, ¿no? Y ahora creo que es una nueva etapa. Entonces no sé cómo lo vemos. Sí, yo creo que debemos de asimilar eso, pues, que las cosas cambian y de hecho somos los primeros y tenemos la responsabilidad de creer en eso. Las cosas cambian, han cambiado, no como hubiésemos querido, pero han cambiado. Y por supuesto que tenemos un gran reto, pero yo sí creo, y lo digo con mucha honestidad, que el FMLN no ha muerto, es decir, ni está cerca, digamos, el término de su vida real en este país. Yo creo que es demasiada la historia que tiene. No quiero pecar aquí de idealista, pues, pero me parece que el FMLN, sobre todo por el espíritu en el que se está viviendo ahora, es decir, la generación que lo está conformando, la generación que está dispuesta a seguir en este instrumento político, tiene la voluntad de salir de este hoyo en el que nos encontramos. Y para eso hay herramientas y sobre todo las condiciones sociales en las que estamos viviendo ahora nos van dando la pauta que hay momentos en el que se va a requerir del FMLN para que empiece a defender nuevamente y haga una especie de equipo con el pueblo salvadoreño para empezar a salir de esta crisis en la que estamos, porque estamos en una crisis democrática peligrosa y el FMLN como nadie es el que tiene la experiencia para poder afrontar estos desafíos. ¿Y cuál es el perfil que debería tener ese nuevo ciclo, digamos, de que está abriendo el frente o el FMLN? ¿Cuál es el perfil, digamos, de ese liderazgo, de ese nuevo cuadro emergente? Mira, yo creo que... Pues creo que no debe ser igual, o sea, no trates de repetir lo que ya pasó. Sí, correcto. Mira, yo creo de vuelves que... al mismo lugar. Es correcto. Los hechos recientes nos han dado, pues, la respuesta. Yo creo que nosotros no supimos adecuarnos a las realidades que estamos viviendo.
tuvieron un problema real con la comunicación directa con el pueblo, la tuvimos. Digamos, la actualización incluso de la manera en la que nos presentábamos con la gente, es decir, hacia nuestro rostro, hacia afuera, como que estuvo estancado y creíamos de que en el FMLN toda la vida quienes lo militaban iban a ser guerrilleros, ¿verdad? Y con una conducta, con una disciplina y una conducta militar, y no supimos interpretar esos momentos. Es decir, el FMLN está integrado por músicos, por poetas, por escritores, por cipotes que... Tú, por ejemplo, eres arquitecto, ¿no? Entiendo. Correcto, yo soy arquitecto, tengo... Profesional. ¿No? Sí, y me dedico a eso, ¿no? Pero yo también le dedico un tiempo el que creo yo necesario, porque también tengo que balancear trabajo, familia y todo lo demás. Es decir, como cualquier otro ciudadano, que cuando un empleado trabaja toda la semana, lo que hace es que el fin de semana dedica a su familia e incluso el dominguito se va a echarse un par. Sí. Y si no, va a la canchita a jugar fútbol, a jugar básquet, lo que sea. Entonces, en familia, como sea. Entonces, esa generación normal es la que hoy integra el FMLN. Entonces, hoy debe de adaptarse a estas nuevas, incluso a estas nuevas tecnologías, a la manera de comunicarnos, a la manera de entendernos, a la manera de interpretar la realidad que debe ser. ¿Y crees que eso está pasando o lo ves lejano todavía? Franco, nos está costando. Estamos ya tratando de ver la casa, pues, o sea, digamos, uno dice, pues si estuvieras en la casa, híjole, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y como no hayas por dónde empezar, ¿va? Sí. Vos, ¿por dónde decís que está? En esa ruta que estás planteando, de este nuevo ciclo que está abriendo el frente, ¿en qué momento está? ¿Cuál es el mayor problema? ¿El inmediato, el más lejano? Mira, no, a ver, es un desafío porque nos está costando, pues, ¿verdad? Entender las nuevas realidades nos está costando. A tal punto, pues, que incluso yo creo que tenemos más de 3 años de vivir con esta manera de gobernar y no hemos entendido esa lógica de imponernos agenda, ¿no? El oficialismo, pero interiormente el FMLN yo creo de que debe de resolver muchos problemas para avanzar a una velocidad un poco más rápida. Y el principal problema que nosotros debemos de resolver en estos momentos para mí es que inmediatamente compañeros y compañeras que por cualquier u otra razón tengamos diferencias, hay que deponerlas y empezar a caminar con más fuerza, porque ese es el problema, nos entretenemos en cositas que no son relevantes. Lo hablábamos también con un amigo, un viejo militante, me decía, son discusiones bizantinas, me dice. A veces discutimos por qué color de camisa vamos a llevar a una actividad. O sea, son tonteras, que se discuten por tonteras y que nos quitan energía, recursos y tiempo, que no deberíamos. ¿Y crees que eso va a pasar rápido o no le ves que sea tan... Pues debería de pasar. Tan corto tiempo. No, debería de pasar. Y yo fíjate que quiero aprovechar incluso para que entendamos que quienes no quieren que pasen están en su derecho, hombre, de separarse y tomar otro camino, y no es ningún pecado, también es un derecho, pues, que tienen, ¿no? Es un derecho que tienen. Entonces, para mí es fundamental la decisión y la voluntad, ¿no? ¿Vos Okay, crees que este es el objetivo? Ok, vamos todos juntos, ¿no? Pero para que eso pase, o sea, vamos a ver, te trato de interpretar. Ajá. Para que logres avanzar y pasar de este momento en el que estás en una discusión, digamos, con poca profundidad, etcétera, es necesario que dentro del frente todavía haya gente que se separe o que se entienda. ¿Cuál es la lógica? No, por supuesto que lo que uno pueda anhelar y lo que quisiera es que se entiendan, ¿no? Porque aquí lo que necesitamos es de todos. Una familia fuerte, por digamos. Supuesto, aquí es decir, como tú dices, una familia. Yo lo último que quiero es que se vayan mis hijos, estar enojado con mis hijos, con mi esposa y todo lo demás. No. Lo ideal es que estemos todos juntos, pero bueno, si no se puede, hay que seguir avanzando y en el camino seguramente nos vamos a volver a encontrar, pero hay que hacerlo por el bien de la izquierda salvadoreña. Y no es nuevo, hombre, y también a veces pecamos nosotros de desconocer la historia del FMLN, hombre. Si la historia nos dice que este instrumento se constituyó con 5 diferentes corrientes, ¿no? Y hasta con serios problemas ideológicos, pero decidieron de poner esas diferencias para enfrentar a un enemigo. Entonces, hoy nuevamente tenemos ese desafío, pero el problema es Franklin, que ya estamos repitiendo mucho eso de que
la unidad, o sea, estamos invirtiendo mucho tiempo, deberíamos de haber tomado esta decisión ya hace 3 años y ya. Sí, ser más práctico, digamos. Sí, por supuesto, no podemos pasar 5 años más pidiendo unidad, no podemos pasar. Debemos de avanzar en ese tema para enfrentar los retos. Mientras el Frente termina de avanzar en eso, digamos, el país está creciendo, yo creería que está creciendo en un espacio de oposición mucho más visible. Y eso, el Frente se vuelve parte de ese marco, aunque no es el representante, sino simplemente un actor más. ¿Por dónde crees que va la oposición para después empezar a hablar de los temas que están enfrentando el país, digamos? ¿Cuál es tu lectura de la oposición en el país en este momento? Y de oposición hablamos en general, de un espacio mucho más amplio, porque ahí se queda hasta la izquierda se queda corta. Creo que la oposición va más allá. Sí. No, estoy de acuerdo contigo. La oposición política, a ver, hay una oposición política nominal que la podemos encontrar en la representación de los partidos políticos, ¿no? Hay una oposición también social, ¿ya? La ciudadanía en general, que no necesariamente está con el Frente o con Arena o con Vamos, en fin, ¿no? Pero se ubica en un espacio en la dinámica de país. Correcto, ¿no? Y en el espectro, digamos, forman parte de una oposición, ¿no? Y ahí entra la oposición social, la oposición política y otro tipo de expresiones que pueden generar, digamos, disenso con lo que se está viviendo. Yo creo ¿Dónde está la oposición en este momento? Y, digamos, no sé, ¿tiene alguna posibilidad de configurarse en algo mucho más, ¿cómo se llama?, preponderante, con más influencia, con incidencia? Mira, yo creo que aquí hay una... ¿O también va para largo? Sí, hay una combinación de factores. Yo creo que la expectativa es que no, ¿verdad? De que la oposición pueda tener más fuerza, pero eso pasa porque haya una empatía con temas populares, es decir, que la gente, y lo hablábamos antes de empezar el programa, que la gente tenga empatía con la oposición en temas fundamentales y populares, porque aquí hay que reconocerlo, los temas populares, Nayib Bukele y su gobierno han hecho el esfuerzo por hacer ver que ellos están en los temas populares con la ciudadanía. Bueno, no por gusto se le llama un gobierno populista. Correcto. Y casi que tiene el 300% de las características de un gobierno populista. Sí, y el tema es que a veces la gente, hay que reconocerlo también, mucha gente desconoce algunas cosas que se hacen fuera de esto que estamos viendo y que nos va a afectar en mediano y corto plazo. Es decir, por ejemplo, la democracia no tiene precio. O sea, yo prefiero tener una democracia fuerte porque eso me garantiza un futuro estable en este país. Es un marco de derecho, ¿va? Correcto. A que me estén dando, a que me bajen, ¿qué? 25 centavos al precio del galón de la gasolina, o que el tambo de gas también le bajen 10 centavos. Es decir, el precio de la democracia es fundamental. Entonces, a veces no todos tenemos como que clara las cosas sobre ese tema. Entonces, para que la oposición esté en un sitio más relevante, yo creo que hay que avanzar en temas más populares, en la conexión de comunicación, porque para mí es fundamental. Yo lo decía, no es posible que nosotros estemos hablando de deuda externa, del PIB, del FMI, y damos un sinnúmero de datos macroeconómicos, técnicos, o sea, que se quedan en eso, en la tecnología. Y no llegas a los temas que en realidad entiende la gente todos los días. Cuando el antagonista nuestro lo que está haciendo es directamente te congela el precio de la gasolina y la gente siente... Sí, ahí me ayudó. Y directamente está en las calles y está viendo que están haciendo está pavimentando con rótulo celeste un pedazo de pasaje. Calle, sí. Entonces la gente tiene una percepción de las cosas. Entonces la oposición tiene que ser más práctica. Es decir, bajarse, porque yo entiendo, o sea, las cosas fundamentales y estructurales están muy mal y eso nosotros lo sabemos, pero hay que aterrizar en ese mensaje para que la gente vaya entendiendo que el camino que llevamos no es nada prometedor y que debemos de parar esto inmediatamente. O sea, el mayor reto de la oposición se llama cómo conectarme con la gente, es decir, cómo estar en su día a día, ¿va? En
salida al súper, en su cena, en la mesa, para tocar los temas que le interesan. Y estamos también cometiendo el pecado de que a veces creemos de que el mundo es el Twitter, es el Facebook, que discusión aparte es lo fundamental que son, pero a veces se nos olvida que lo que le importa a la gente, o sea, a veces hasta la gente ni se da cuenta de discusiones que han habido en Twitter o en TikTok, no se dan cuenta, si ellos lo que andan preocupados es por ganar los 10, 15 dólares del día para llevar la comida a la casa, para lograr que el hijo tenga el dólar de recarga para sus clases virtuales y que esté todo cubierto. Pagar la luz, pagar el agua, andan pensando en eso, ¿verdad? Una cosa, y a veces creemos que las discusiones son... ¿Cómo se le llama los problemas de los mortales? ¿Va? Sí, es decir, como tú dices, agua, luz, los teléfonos, el internet, cómo nos aflige cuando no tenemos datos y todo lo demás. Entonces, son cosas que la oposición debe como empezar a madurar en cómo traducir los temas, ¿verdad?, que realmente importan a la gente. Ahora estamos en una coyuntura, en realidad, absolutamente extraordinaria en el país y en el marco de cerrar 3 años de este gobierno. En mayo se cerraron el primer año de gestión de los gobiernos municipales y legislativos, pero sobre todo, aquí, empecemos por ahí, ahora tenés 2, 3 temas que están como del día a día, que aparecieron a partir de un ejercicio periodístico que la verdad, yo creo que en El Salvador es el que está marcando la diferencia en materia de periodismo, ¿sabes? Sí. Hay que decirlo, que es un periodismo potente, valiente, y que está generando un espacio de respeto al marco democrático, independientemente de las condiciones a las que se está enfrentando. Pero bueno, el punto es que recién hace un par de días aparece una publicación del Faro, que básicamente es como el principal adversario en materia de prensa del Ejecutivo, del oficialismo y de Bukele, ¿verdad? Porque le ha tirado con todo, o sea, a mansalva. Sí. Pero aparece nuevamente el Faro dando muestras de un ejercicio periodístico, digamos, importante, y el gobierno ha tratado de descalificar esto. De hecho, ha silenciado a los medios masivos y no ves en ningún noticiero nacional que los temas que han sido publicados por el Faro se estén tratando. Sin embargo, a nivel internacional sí hay toda una evolución de la noticia. El punto es que uno de sus principales funcionarios y que ha sido investigado, señalado, cuestionado desde hace ratos, aparece en una llamada telefónica con supuestas estructuras de pandillas, hablando de por qué se rompe lo que se le denomina en esa conversación 2 años y medio de tregua de este gobierno con las pandillas, y que sobre esa base es que se bajaron los homicidios. Sí. Como resultado de eso, se da un fin de semana sangriento, que básicamente volcó y provocó un giro, digamos, de las decisiones gubernamentales, desechando o descartando todo lo que se le había llamado plan control territorial, etcétera, para montarse en una, ¿qué es? Medida de régimen de excepción, que ya no es de excepción, porque ya hoy están hablando de que lo van a activar otro mes. Entonces, esto es lo que está pasando en este momento. ¿Cuál es tu lectura y cómo ves que esto va a impactar en la población y en la dinámica que lleva el país? Cerrando 3 años. Sí. Mira, el tema es bien delicado porque estamos hablando de una relación del Estado con los grupos criminales, ¿verdad? Y yo lo dije de hace mucho, pues hay solo la gente que lastimosamente no tiene la intención de conocer la verdad, es la que no vas a cambiar, ¿verdad?, su punto de vista. Pero yo decía, la evidencia más contundente que hay sobre un posible pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y con las pandillas es que cuando él toma el poder el 1 de junio del 19, inmediatamente los homicidios bajaron a 1 o 2. Sí, desaparecieron. Entonces vos decís, o sea que solo era de venir y poner policías bravos y encarcelar, encerrar a
a los líderes de las pandillas que estaban dentro de las cárceles. Entonces vos decís, en realidad esa era la solución, o sea que estábamos a nada de encontrar la solución de violencia. Suena bien fácil. Entonces, no hombre, pero quien entiende realmente de procesos y de políticas de seguridad, yo no soy experto en eso, ni por cerca pues, pero sí entiendo de que cuando hay una problemática, para solucionarlos es un proceso, nada es de la noche a la mañana. Sí, no son medidas superficiales las que te cambian. Nada es de la noche. El mismo presidente dice, Roma no se construyó en un día. Él mismo lo dice. ¿Y cómo es entonces que los homicidios bajaron en un día? Bajaron a cero prácticamente. Entonces, tú veías la conducta que había de complicidad entre los grupos criminales y el Estado. Yo sí creo de que la reacción de este gobierno en decretar el régimen de excepción y sobre todo la reacción que tuvo la ciudadanía con eso, que fue positiva al verlo, ellos saben que esta es una herramienta política que la van a utilizar hasta sacarle la última gota de jugo, ¿no? Porque les está dando créditos a ellos y les está, los están ante la población, los hace ver como realmente efectivos, ¿no? Y un gobierno que sí está combatiendo la delincuencia. Entonces, la investigación y la información del Faro ahí está, yo creo que todos la conocíamos y todos sospechábamos, pero ahora es contundente más que nunca y ojalá que la gente se dé cuenta que esas vidas que perdimos ese fin de semana, que fueron 87, es resultado de, digamos, un rompimiento de las relaciones entre Nayib y esas pandillas. Y esas vidas, ¿quién va a pagar por esas vidas? Es decir, eso fue consecuencia de ese pacto, ¿no? Ya sea por el rompimiento, por el arreglo o lo que sea, pero fue consecuencia. Y así muchas otras vidas. Entonces uno dice, bueno, y entonces los recursos que se estaban destinados para el famoso Plan Control Territorial, ¿para qué eran? Uno se va dando cuenta que en realidad eran para mantener, para darle sostenibilidad a ese pacto, que sin duda estoy convencido que intervenía mucho dinero, y dinero tuyo, Franklin, mío, y de todos los de la gente. Dinero de la gente, y que es necesario que haya una investigación, porque no puede quedar así. Ahora volvemos al tema, y es que este gobierno tiene todo controlado. Tiene al fiscal, tiene a la corte, es decir, ahorita nadie va a investigar eso, ahorita nadie. Entonces a lo que se ha dedicado el oficialismo, los diputados y todo es a una actitud de dejarlo sin importancia ese tema para ver si muere mediáticamente, ¿no? Que yo creo que ojalá que no sea así, porque el tema es muy, muy delicado. Es un tema que, como tú dices, está en las palestras internacionales de noticias y asimismo aquí debería tener relación. Entonces, ellos están abusando de ese régimen de excepción para intentar sacarle el mayor jugo posible a esa medida. La gente lo ha visto con bien y vamos a ver qué pasa, pues, porque el fiscal hoy por hoy debería de tomar acciones. Ya debería haber capturado a alguien, pues. Por supuesto, o al menos iniciar la investigación, porque no es... Un fiscal independiente, ¿verdad? O sea, El Salvador no tiene un fiscal independiente. Que no lo tenemos, ¿verdad? Pero incluso los diputados, si tuviesen un poquito de decencia, de valor, si tuviesen un poquito de independencia, deberían también de tomar acciones. Montaron no sé cuántas esas tales comisiones para investigar los sobresueldos de las ONG. Hoy es momento de que se luzcan con una comisión de eso. ¿Cree que esto es un golpe fuerte que puede golpear la imagen y la popularidad del gobierno y de Bukele? Mira, ¿o no? Sin duda a ver, como suceso es un tema fuerte que debería de golpear. El tema es si lo va a golpear o no, con la habilidad que ellos tienen mediática para desacreditar cualquier cosa, y que con el ejército que ellos tienen comunicacional, que me parece a mí vulgar, porque ellos utilizan de una manera grotesca las comunicaciones. O sea, ya no hay un límite, ¿no? Yo creo que la sensatez es el límite para comunicar. O sea, yo te puedo decir, te puedo expresar algo, pero con un límite de recursos. Ellos no escatiman los recursos. Sí, un ejemplo es de fachatez ahí, una cosa. No, es una cosa, yo le digo vulgar. Un ejemplo es ese famoso desvío que han hecho,
del Boquerón hacia el volcán. El arriate, le digo yo. Sí, es decir, llevan... Puta, se gastaron más de 600,000 bolas en una arriate. Y yo tomé fotografías y solo delineé lo que hicieron. Y llevan 2 meses dándole a ese tema fuerte. Lo han inaugurado, reinaugurado, han hecho conferencias, en redes hoy estuvo ese tema. Es la mega obra de este gobierno. Ajá, bueno, hay que reconocerlo, es la primera obra que ellos completamente han Sí, realizado. de 0 a 0. Sí, y yo veía de 0 a 100, perdón. Yo veía en Twitter y decía, qué curioso y qué paradójico, la obra de ellos es conectar una calle que hizo Arena y la otra que hizo el Frente. Pero bueno, esos son chistes que uno encuentra ahí en esas redes, pero tienen algo te quiero preguntar lo otro. El otro tema que está, digamos, fuerte es la caída del Bitcoin, que también se convirtió en otra carta de presentación fuerte que vendía innovación, modernidad, etcétera. Este tema del Bitcoin es más complejo, es técnico, pero políticamente, ¿cómo lo ves? Porque la caída del Bitcoin también refleja, y eso se ha traducido en otros mensajes de inseguridad, de desconfianza, y que tocan la agenda económica y sobre todo la agenda financiera del Estado. Mira, yo creo que algo que te puedo decir más en el tema, como tú dices, algo técnico y los economistas pueden hablar mejor de eso, pero algo que sí es importante es que yo creo que no va a ser el único suceso así de esa categoría, así como mediático. Lo relaciono mucho con el día que él se presentó a las Naciones Unidas, la primera reunión que tuvo, donde se tomó la selfie, la famosa selfie. Es decir, a él, para mí, él es una manera de ser de él, ¿no? Como de ser disruptivo, ¿no? Y llamar la atención. Él lo que necesita es estar, incluso venderse como una gran figura internacional. A eso se ha dedicado él. Entonces, un rockstar. Entonces en la selfie inmediatamente la reproducción se hizo viral, ¿no? A nivel mundial. Y no pasó nada después, porque en las Naciones Unidas sigue siendo igual. No, es correcto, porque su discurso fue también disruptivo, el tema que planteó, ¿verdad? Que no era posible seguir manteniendo la misma tradición en comunicarnos. Pero con el Bitcoin es justamente lo mismo, es decir, él quiso como romper en ese tema, que El Salvador haya sido el primer país en adoptarlo como una moneda de curso legal, que ya otros amigos expertos también nos han explicado que en realidad no es una moneda, ni siquiera tiene sus funciones, ¿verdad? Que teóricamente debería tener y que en la práctica también, pero el tema es que al parecer la utilización de eso lo está haciendo como para generar a mí personalmente algunos beneficios. Esa es una impresión que yo tengo. Y segundo, le ha dejado unas pérdidas al país grandes, pues. Uno no tiene que ser... Algunos hablan de 40 millones en este periodo. 35, solo en el tema de la compra. Pérdida. Y solo en el tema de la compra uno puede decir 35 millones. El problema es que no hay información. O sea, lo que podemos hablar es solo lo que él escribe en sus tweets. Pero la realidad es que lo que se ha invertido para la adopción del Bitcoin es realmente bochornoso, porque este país tiene problemas más delicados. Es decir, parece que un niño está jugando al bingo, al casino y quería satisfacer un deseo que tenía, pero no puede arrastrar no solo al pueblo, sino que el dinero del pueblo no lo puede arrastrar a esos caprichos que tiene. Me parece que es algo muy, muy relevante. Yo también lo escribía en un tweet. Tenemos tantos problemas pendientes como la alfabetización, el acceso también a los servicios básicos que hay, carreteras, es decir, el alumbrado público. Tenemos tantos problemas que sí son estructurales, fundamentales. Bueno, el tema de la educación, la ciencia, la tecnología, que no se está invirtiendo por andar pensando en esas tonteras como el Bitcoin. Me parece que va a quedar a la historia, sin duda, como uno de los principales errores que tuvo él en su hay una evaluación que se ha hecho hoy al cierre de los 3 años también de una situación donde económicamente la capacidad, digamos, de soporte económico que tiene la familia está en un deterioro acelerado, lo más complicado. Los precios de los productos en el mercado, la canasta básica, el desempleo. ¿Cómo estás viendo esto, digamos, al cierre de los 3 años? Porque haces un corte de caja y decís, vamos bien, vamos más o menos, está difícil con pandemia y todo, o en realidad el tema va de retroceso. O sea, ¿cuál es tu lectura? Yo no necesito de verdad conocer la experiencia de otras familias. O sea, yo la mía la conozco y para mí es
la brújula, pues, es decir, el tema de la inflación que estamos viviendo es enorme, pues, y tú lo ves cuando vas al supermercado, es decir, sin duda ya no compro lo mismo que compraba hace 3 años con $50. Ya, o sea, esto se ha reducido. Sí, los precios van para arriba. Sí, en el orden de un 30-40% en tu poder adquisitivo, ¿no? O sea, ya no, ahí salían los precios de los huevos, el precio del litro de leche. O sea, sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace 3 años creo que el precio del litro de leche era alrededor de 1.30, 1.40. Y estamos hablando de 1.75. Para el que toma leche, para los que pueden tomar leche. Entonces, porque el otro es el cafecito, nada más lo que te queda. Y así en otros productos, en otras mercancías, los servicios, es decir, y eso te va generando a vos y vos tú dices, no, esto está difícil, es decir, incluso la capacidad para los que tienen, digamos, un poquito de posibilidad que podían ahorrar, hoy creo que ya no pueden estar ahorrando, porque ya si tú ahorrabas $20 al mes, que tú los destinabas a una alcancía o al banco, creo que ya no los tenés disponibles. Entonces, esas cosas que son el día a día del salvadoreño, nadie va a poder mentir que hoy está más grave que nunca, ya no puedes hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? En realidad, esos sí son los temas importantes. ¿Y cómo le hacemos ver a la gente que esos son los temas importantes? ¿Y qué debería de hacerse? Pues a ver, no hay por supuesto que no hay una varita mágica, ¿verdad? Tampoco vamos a decir, no, esta es la solución. Pero lo que yo sí quiero traer aquí a colación en el centro de esta discusión es que hay temas y hay inversión de nuestros recursos que no son prioridad y que sí deberían de tener prioridad. O sea, en lugar de estar gastando en Bitcoin y en todo ese pajazo, por supuesto, pues sí, invertamos en cómo mantenemos los precios del frijol, del arroz, de los huevos, de los vegetales, que no suban o controlemos esto, no sé. Mira, el salario mínimo, es decir, también veamos qué se puede hacer con el tema del salario mínimo. ¿Qué más se puede hacer si tú sabes la relación que hay realmente con el precio de la canasta básica y con el salario? O sea, el salario representa el 60% de una canasta básica. O sea, no cubre, no alcanza a cubrir un salario mínimo, tu canasta básica mensual. Entonces, ¿qué se están haciendo en esos temas? No se está haciendo absolutamente nada. Nos hemos dedicado a cosas de fachada, nos estamos dedicando a de verdad temas muy, muy vanidosos que seguramente a mediano plazo nos van a reventar. Yo solo te voy a mencionar algo que a mí me pareció, que eso sí yo no estuve de acuerdo. Recuerdo cuando Nayib Bukele fue el alcalde de San Salvador y cuando se dedicó a reconstruir el centro histórico, estas 3 cuadras que arregló, pero recuerdo que empezó con pintar el palacio, catedral, la biblioteca, entonces, y las luminarias, ¿verdad? Entonces yo decía, en realidad, del centro histórico a San Jacinto hay 1 kilómetro prácticamente, 1,5 kilómetros de distancia. Yo tuve la oportunidad de conocer la realidad de la gente que vive en San Jacinto, sobre todo en todos esos condominios que hay ahí en esa zona urbana. Y tú veías cómo esos edificios no tenían canales, incluso las gradas de acceso a cada nivel de los apartamentos, ya cayéndose. No, o sea, el lleno que tienen de concreto ya no existía y solo estaban los hierros. Es increíble ver a niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos subir en esas condiciones, y te aseguro que esos edificios están en las mismas condiciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Y te lo voy a trasladar a un ejemplo más tradicional nuestro. Tú en tu casa o en la mía, ¿qué vas a preferir, hombre? ¿Pintar la fachada de tu casa o reparar una filtración de agua que tenés ahí por el lavamanos, ahí por la cocina? Y yo creo que cualquiera con un mínimo de, digamos, de sensatez va a decir, no, hombre, arreglemos primero la fuga. Sí. Pinto mientras no se me hunde la casa. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que hace Nayib Bukele. Sí, es cosmético. Es la manera de gobernar Nayib Bukele. Estamos cerrando 3 años. Si querés, para más o menos ir concluyendo la visita tuya aquí al barcito. Pero antes de cerrar los 3 años, quiero que me des tu evaluación de este primer año legislativo. ¿Cómo lo ves? Ya lo vimos más o menos cómo operan, ¿verdad? Sí. Mira, es complicado. Yo creo que la oposición tiene como siempre, un reto, pero sin duda se va a tener que aguantar estos 2 años que quedan. No hay otra salida.
el oficialismo, Nuevas Ideas, tiene la mayoría, más sus aliados, es decir, no tiene ningún problema para manejar el país, hacer las leyes que quieran. Lo que yo sí puedo resentir, y eso sí no lo acepto, incluso aunque sean de Nuevas Ideas, me parece una cosa más personal en el tema de que tú por decencia, la Asamblea tiene unas características que ya conocemos, ¿no? Es un parlamento, se discute, ¿no? Se investiga, como decía Jaime, se debe dialogar, se deben de encontrar salidas, si hay problemas hay que buscar, es decir, cuando tú legislar significa realmente no solo es crear leyes, sino que todo lo que implica para crear leyes. Entonces, el sentido de la Asamblea Legislativa se ha perdido. Yo lamento que aunque sean ellos de Nuevas Ideas y que podamos esperar esa actitud, pero lamento que se dediquen solamente a apretar el botón. Eso es inaceptable. Es inaceptable que cuando el presidente se le ocurre una ley o alguna reforma, él lo tuitea e inmediatamente le responden todos los diputados, estoy listo para votar, sin tan siquiera conocer lo que el presidente va a enviar. Entonces, esa actitud tan carente de personalidad, incluso de profesión por parte de los diputados, es lo que yo no puedo perdonar. O sea, yo puedo estar en sintonía contigo si tú eres el presidente de la República y diputado, y te digo, ¿cómo no, presidente? Traiga, vamos a ver qué se trata, y si no tiene ningún problema, pues lo aprobamos, porque es necesario para el país. Pero venir y dedicarte a hacer, como dicen en las redes, puchabotones, es complicado, perdés credibilidad, incluso como, por te decía personal, porque como persona perdés credibilidad, y parece simplemente lamento decirlo, pero es un operador, digamos. Un peón, estás dedicado a ser un tramitador del presidente, cuando este es un órgano independiente, que la Constitución así consagra a la Asamblea Legislativa, un órgano independiente que de hecho sirve para balancear entre los tres poderes. Es la que se dedica a hacer las leyes. También tiene un control ella sobre el órgano ejecutivo y el judicial. Entonces se ha perdido la naturaleza de ese órgano, y eso es lo que yo resiento. La oposición tiene cuesta arriba sus funciones, pero la batalla hay que seguirla dando. Sí, creo que lo que le toca es denuncia, ¿va? Sí, denuncia y control, denuncia y control. Y hay que seguir proponiendo, porque debe de quedar un registro. Debe quedar un registro del trabajo que se está haciendo. No solamente dedicarte a criticar, porque debes de hacer también tu función de legislador. Y en el caso de los municipios, también cierran un primer año. ¿Cuál es tu valoración? Mira, yo creo que cada locación es muy particular, ¿no? Cada municipio no es lo mismo que lo que vimos aquí en El Salvador, que allá se llama este municipio de aquí de la Unión. Cualquier municipio no pequeño. De los 262. Quería hacer referencia a un municipio muy pequeño, pero las realidades son diferentes. Lo que te quiero decir es que hoy, con la transformación que sufrieron, con la ausencia de los fondos del FODES, que se los han quitado, los municipios pequeños están sufriendo, sin duda están sufriendo. Y que yo creo que esta dirección de obras municipales, que fue creada como para sanar ese hueco que ellos mismos han hecho, creo que no va a dar abasto. Yo lo que sí creo es que la gente va a empezar a resentir que las obras no solo eran pavimentar o volver a pintar la escuelita o la unidad de salud, sino que hay cosas estructurales también, por ejemplo, acometidas de aguas negras, que en estos municipios se necesitan. Yo recuerdo la gestión de la doctora Violeta Mengíbar. Recuerdo el sinnúmero de obras que hizo en temas de prevención de riesgo y de acometidas de aguas negras y aguas lluvias. Y al final se llegó a conclusión y decía que como esas obras no se ven, están bajo tierra, la gente no le tomó importancia, y es cierto, ¿verdad? Pero son las cosas estructurales que un municipio te afectan. Entonces, hoy la mayoría de las alcaldías, pues lastimosamente se han dedicado a hacer otras tramitadoras de partidas de nacimiento, partidas de defunción y otro tipo de trámites que naturalmente ellos hacen, y que a corto plazo... Un retroceso, creo. Sí, ha sido un retroceso. Y hay gente experta en municipalismo, en el desarrollo local, que saben de que la centralización afecta el desarrollo local. Ahí lo que hemos visto es, por lo menos hemos tenido aquí en el barcito, conversado con exalcaldes, concejales actuales, todo, y lo que vos ves es contratación de familiares, se subieron el sueldo los alcaldes, se subieron las dietas los concejales, se subieron el sueldo también, ¿no? O sea,
y un deterioro, digamos, en la respuesta a la gente, ¿verdad? O sea, que es un poco complicado. Sí. Y el último punto, te quiero preguntar, y quizás ahí de manera muy concreta así es, ¿qué es lo que para vos deja marcado estos 3 años de gobierno de Nayib Bukele? Mira, para mí esa sensación que se está generando en el país de una deriva, digamos, una derivación hacia el autoritarismo es lo que, digamos, el resultado que estamos viendo. Es decir, estamos viendo que el presidente está trabajando para seguir en el gobierno, a pesar que la ley se lo prohíbe, a pesar que es ilegal, pero parece que está trabajando para eso. Y la sensación que hay es justamente eso, de abuso de poder y sobre todo de una polarización que jamás habíamos visto, ni siquiera con Arena y el Frente, no la habíamos visto así. Es decir, una ansiedad de venganza, y yo lo he dicho en otros espacios un poco más cerrados, y no tengo tampoco problemas de decirlo acá, pero yo sí creo que la actitud de este gobierno, de Nayib Bukele especialmente, es porque él quiso ser presidente con el FMLN, en realidad. Él quiso ser presidente con el FMLN. Y por supuesto que hubo cambios de planes, pero entonces esa venganza que él tiene por haber sido expulsado nos está generando a todos una inestabilidad política, que no debería ser así. Tenemos a compañeros y compañeras que ojalá que funcione la justicia, pero inicialmente están siendo encarcelados sin ninguna base legal, sin ninguna prueba, o sea, es decir, incluso poca o nula comunicación hay con compañeros que fueron funcionarios. No estoy defendiendo, pero sí me parece que un juicio justo es lo mínimo que deberíamos de defender todos, ¿no? Entonces, todos esos ingredientes son los que pues, nos va dejando la sensación, ¿verdad?, este gobierno, que está acelerando los pasos para acumular más poder, no importa el costo que tenga. Y el futuro, que le quedan 2 años, ¿no? Digamos, Sí. si, independientemente si hay o no hay lo que haya, pero 2 años, ¿cómo lo ves? 2 años que vienen para el país. Pues yo creo que va a estar muy entretenido, porque sí, aunque como tú dices, no va a estar, aunque sea o no sea candidato, pero va a estar entretenido porque también se vienen unas reformas a la Constitución que está preparando el vicepresidente. Y el tema económico es el que todos estamos a la expectativa, porque las proyecciones son muy negativas y algunos que eran un poco más crueles creíamos que este año íbamos a tronar como país, pero otros están dando el espacio del próximo año. Entonces, esa expectativa en el tema económico y es la que a mí también me tiene. ¿Vos crees que la economía es la mayor piedra, digamos, la piedra en el camino que tiene? Porque este gobierno y todos los gobiernos no hacen nada sin plata, entonces para ellos es fundamental la disponibilidad de dinero, y ahí es donde también están teniendo problemas, y algunas patadas de ahogados ya se están viendo. Yo creo que la necesidad de recursos, la necesidad de estar financiados para seguir ellos en ese estilo de gobierno es inminente. Entonces creo que por ahí vamos a seguir viviendo estos 2 años en el tira y encoge de cómo mantener a flote este estilo de gobierno que es despilfarrador, ¿ya? O sea, una enorme inversión entre gastos, mejor dicho, en publicidad, en salarios de los grandes y sobre todo en esos negocios que yo tengo la fe que muy pronto también vamos a conocer sobre los negocios que se están haciendo en este gobierno, que son millonarios. O sea, hay ruido por todos lados. Millonarios. Bueno, vos escuchabas cuando en la campaña, digamos, de Bukele, acabar con el nepotismo, acabar con la corrupción, acabar con ¿cómo se llama? Despedir asesores que eran demasiados, quitar los viajes, o sea, un montón de cosas que a esta altura no solo no los quitaron, sino que se los duplicaron, creo yo. Yo creo que lo que más lo resume a él es justamente esto: hizo igual y peor que los mismos de siempre. O sea, así está haciendo, así está funcionando, igual o peor. Es absurdo, pero lo está haciendo. Su discurso fue totalmente diferente y lo que está haciendo ahora es peor de lo que él criticó. Muchos dicen que hay un refrán que dice, ¿verdad?, que el que mucho habla de la pera es porque comérsela quiere, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final eso es lo que querían, ¿verdad? Ver todas las prerrogativas que tenían en todos esos cargos públicos,
esa miel que generaba el poder y lo están viviendo ahora, ¿verdad? Ilis, vos estás, ya para ir cerrando, yo te he visto ahí participando en varios espacios públicos, Sí. No sé, trasladando como una postura y una visión desde una nueva generación, digamos, de cuadros de izquierda. Y entonces, ¿para dónde vas? O sea, que estás creando un entorno o ves que hay que participar más en el plano de la política, o cuál es un poco, ¿por dónde va Ilis? Sí, no, yo creo que... Porque viene un ciclo de 2024, Sí. hay No, entiendo. elecciones generales, Entiendo, sí. y la izquierda tiene, hay que decirlo, o sea, la gente todavía sigue hablando de los voceros anteriores, pero Sí. como que cada vez Sí. que aparece uno, como que la gente pasa página inmediatamente. Sí, ese es un Y entonces error que tiene aparezca defender. un nuevo vocero, digamos, es una buena señal, y una buena cantidad de nuevos voceros, todavía mejor señal. Entonces, ¿por dónde va esta ruta? No, mira, a ver, muy personal, te lo digo en confianza, yo creo que El Salvador necesita que la izquierda no es que esté de moda nuevamente, sino que la izquierda tenga el lugar que necesita El Salvador, porque lo necesita. Yo lo decía en un inicio, ¿no? Mientras hayan temas pendientes de justicia social, ¿ya? De respeto a los derechos humanos, de libertades, entonces la izquierda va a estar vigente. Entonces, en ese sentido, yo personalmente tengo un compromiso conmigo mismo, no con nadie más, sino conmigo mismo, de ir en esa ruta, ¿no? Que la izquierda tenga realmente, que tenga rostro, que tenga pensamiento, que tenga planteamiento, y si las condiciones lo dan, pues para eso estamos, ¿no? Para generar, en la medida de las posibilidades del conocimiento propio, de generar opinión, ¿no? Pero en temas, digamos, por ejemplo, que tú me puedes decir electorales, no, digamos, porque yo creo que debemos de madurar en otros aspectos, primero la izquierda, para que realmente vayamos pensando en esos temas. Yo creo que por el momento, ya te lo decía, hay que acumular porque el país necesita, y no es posible que la derecha, el sector conservador, la oligarquía, la burguesía tengan hegemonía de pensamiento. Bueno, te agradezco, Ilis, la plática. La verdad es que no sé si querés compartir algo más, no sé, para los jóvenes, esa generación que está empezando a tomar la palabra también en el entorno público. Ya. No, quizás solo cierro, Franklin, bueno, agradecerte la invitación, pero quizás para mí lo importante es eso, que se vienen momentos mucho más complicados, y yo creo de que cualquiera que se sienta de izquierda, y no necesariamente dentro del FMLN, debe de animarse a generar cambios en este país. No podemos dejarle el trabajo a esas mismas generaciones que ofrendaron sus vidas en la guerra, sino que hoy debemos de retomar nosotros la responsabilidad que toca con el tiempo, ¿no? Y animarnos, es decir, y sin ninguna ambición personal, sino que hacerlo realmente por un compromiso con esta sociedad en la que vivimos, y además por las generaciones que vienen ahí atrás de nosotros, porque también ellas nos van a reclamar que qué hicimos. Me imagino que en 40 años van a decir, bueno, ¿y qué hizo esa generación cuando Nayib Bukele era presidente, que destrozó al país? Entonces va a ser penoso que la respuesta no haya una respuesta, no encuentren una generación que sí se haya puesto a luchar o a enfrentar este régimen que estamos viviendo. Gracias, hermano. No, a ti, Franklin. Bueno, en lo que podamos, y te invito nuevamente para que más adelante sigamos un poco analizando cómo va la cosa. Y la verdad es que yo creo que, y hay que decirlo, necesitamos más voces de izquierda, necesitamos más voces progresistas, necesitamos que la gente escuche también otras opiniones. Así que vamos a seguir abriendo espacio en el Barcito FM para esto. Gracias, Y Franklin. a ustedes, gracias. Nuevamente les recuerdo, suscríbanse, apóyennos, porque en la medida que ustedes nos apoyan, seguimos generando contenido para compartir con ustedes opiniones distintas, para que también tengan diferentes ángulos de la perspectiva que se está llevando. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Twitter y en Spotify. Ahí nos pueden seguir en cualquiera de nuestras plataformas. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos creciendo poco a poco. Pero, y además darle gracias porque las cuentas de TikTok y las cuentas de Instagram están creciendo bastante. Les agradecemos porque yo creo que el contenido que estamos generando de alguna manera le está
gustando a nuestra audiencia y queremos seguir generando más contenido. Así que vamos a seguir multiplicando contenido, haciendo trabajo y la verdad es que esto que hacemos pues nos encanta y nos gusta. Así que los veo en la próxima, gentes, y un abrazo para todos. Hasta la próxima.